Pues mire, el caso de la Drummond no es un caso aislado. En la manera como se liquidan las regalías, en una fórmula pues muy compleja que toma en cuenta muchos componentes, se llega a esta conclusión, de tal manera que hace varios meses nosotros abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por 50.000 millones de pesos. Lo que yo dije ayer, lo repito ahora, es legítimo que él informe de su entendido, de su entendimiento sobre cómo se hace esta liquidación, y nosotros tenemos la obligación de escuchar sus razones dentro de un proceso y de llegar a una decisión objetiva. Obviamente cuando usted decide abrir un proceso de responsabilidad, considera que tiene los elementos suficientes para proceder en ese sentido, pero eso no está pues ya decidido en piedra y modificable, para eso es el debido proceso. Sin embargo, frente a ese punto que es netamente probatorio e interpretativo, en lo que tiene que ver con el entendimiento de la fórmula y de la manera como se liquida, la Contraloría pues sí considera que tiene la interpretación adecuada conforme a las decisiones jurisprudenciales existentes. En cuanto a la cuantificación, también estamos pues dispuestos a mirarlo, pero digamos que todo eso me parece legítimo, para eso está el proceso. Sí hay algunas imprecisiones en lo que él planteó, respecto de los contratos, respecto de hasta dónde estaba facultado, cuáles eran las condiciones originales, por qué no se le cobró toda la línea de playa, a pesar de que se le amplió y se le continuó cobrando la tarifa inicial. Y en cuanto al tema del calado, pues eso fue una verificación directa que hicimos en la Contraloría, o sea que tenemos las pruebas fácticas. De tal manera que, le repito, todo esto es desvirtuable y discutible en un proceso, y obviamente los planteamientos de la Drummond pues son serios, saben su oficio, no tengo la menor duda, pero considero que cuando se toma esta decisión de continuar adelante con un proceso de responsabilidad es porque ya las otras medidas no han funcionado y existen pues de todas maneras en principio bastante fundamento. La Drummond, como está en Colombia, tiene absolutamente todos los caminos legales que usted se pueda imaginar. La Contraloría es un órgano de autonomía constitucional de carácter administrativo. Todas las decisiones de las autoridades administrativas están sometidas durante su producción, durante el proceso, al control del juez constitucional, de tal manera que cuando ellos lo tengan a bien y consideren que se les ha violado el debido proceso, cualquier otro derecho fundamental, interponen tutela. Ordinariamente en un proceso de responsabilidad fiscal usted recibe 5, 6, 7 tutelas, o sea que es un control de juez constitucional. O sea, el máximo control de un Estado de Derecho permanente. Por otro lado tienen la Procuraduría, que es control disciplinario. Por otro lado hay dos comisiones, una en el Senado y una en la Cámara, que vigila la actuación de los organismos de control, y finalmente, una vez producida la decisión, ellos tienen la acción de nulidad ante el contencioso administrativo, obviamente 2 instancias, más la tutela que ya en Colombia no puede faltar en ninguna actuación del Estado. Mire, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero, el dinamismo del sector, que le decía, pues es la locomotora que sin lugar a duda va más adelante y casi que determina las otras. En segundo lugar, sí, definitivamente hacía falta mucha reglamentación y hacer esa modificación que hicieron para no solamente renovar los cuadros burocráticos, sino también modernizar la concepción de la industria minera en el país. Y por otro lado, pues obviamente hay una actuación, digamos, más activa de los organismos de control y del Poder Judicial. En el caso de la Drummond, nosotros tenemos una orden de la Corte Constitucional para verificar que se esté cumpliendo, en el caso de Cerro Matoso, estrictamente con los términos de la licencia. Incluso nos pide verificar si la licencia es una licencia que responde adecuadamente a las necesidades ambientales o si es una licencia laxa.
Allí en ese fallo la Corte avanza siglos en términos probatorios porque llega a conclusiones que parecen comúnmente aceptadas, pero que de no existir esos fallos exigiría un proceso probatorio muy complejo, por ejemplo, el carácter contaminante del carbón y la vocación de causarle daño a la salud. Mire, lo primero que yo quiero aclarar antes de darle las cifras es lo siguiente, que nosotros, ustedes lo habrán notado, no cogemos puntualmente esta o aquella entidad, sino cogemos todo el sector y miramos si se está cumpliendo con la política pública. Finalmente nosotros lo que tenemos que establecer es si la administración pública actúa de manera eficiente, eficaz, transparente, económica y obtiene los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los que establece la legislación. ¿Cuál legislación? Pues la ley del plan, ¿no? y el presupuesto nacional. Y examinamos pues los varios sectores en que se divide la ley del plan. Entonces, ¿cuál es específicamente? Yo le puedo hacer una evaluación del sector, que creo que eso es como muy útil para el país y de pronto mucho más útil que la perspectiva sancionatoria porque permite correctivos de carácter general. Pero obviamente pues no nos podemos quedar en eso porque hay casos en que consideramos que hay daño fiscal y tenemos, pues mire, hay un proceso de Prodeco por 59.000 millones de pesos, tenemos Cerro Matoso por 62.000, tenemos otro de Drummond por 100.000 millones, no, tal vez aquí me sumaron los que referenciamos ayer, y otras, Carbonorte, etcétera, por 3.000 millones, por un total de 224.000 millones de pesos. Y este es solamente el tema como minero, ¿no? O sea, minero y el pago de regalías, porque las regalías son todo un mundo que generan otra cantidad de investigaciones, indagaciones y un nuevo tratamiento a partir de la legislación. Allí nosotros, digamos, actualmente en el tema de regalías, con base en la nueva ley, lo que hacemos es un seguimiento en tiempo real. Tenemos claro que se han aprobado pues proyectos hasta por 12 billones de pesos, de los cuales ejecutados tenemos 1 billón, y por otro lado, pues hay muchas funciones de advertencia y hay realmente una importante actividad preventiva. Y por otro lado, ustedes recuerdan estos primeros escándalos de regalía de las fiducias, que se consignaron en entidades financieras que no prestaban suficiente credibilidad, que era de los municipios. Estos procesos los retomamos todos, fue una actuación conjunta que hicieron las administraciones anteriores de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, y hemos logrado recuperar casi 200.000 millones de pesos efectivos. Eso incluye, por ejemplo, ustedes recuerdan la historia del carbón líquido, los casos de Casanare, que eran muchísimos. Entonces, no, regalías realmente es una tajada de nuestra economía inmensa.